Consecuencias. Ahí sí, que bienvenidos y bienvenidas todas a la mesa de protesta social en Chile, causas y consecuencias. Tenemos 4 presentaciones, eso implica que entonces podemos alargarnos máximo 15 minutos por cada presentación. Cuando queden 5 minutos les voy a avisar, cuando quede 1 minuto, nada, les digo por chat, yo creo, para no interrumpirlos de nuevo. Y si se están pasando ya, digamos, más de 2, 3 minutos, los voy a tener que interrumpir y decirles, digamos, que hay que cerrar, ¿no? Porque si no, no llegamos. Así que serían 15 minutos por presentación. Y partimos entonces con Francisco Meneses. Se me fue el programa, recién lo tenía ahí. Pero partimos entonces con Francisco Meneses, la primera ponencia. Adelante, Francisco. Estás en mute, por si acaso. Ahora sí. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar la investigación Repensando la relación entre desigualdad y ciudadanía desde la economía moral. El rol de la crítica a la desigualdad en la justificación de la protesta disruptiva. Vamos a estar centrados particularmente en intentar comprender la motivación de los jóvenes para participar en protestas de tipo disruptiva, con corte de calle o lanzamiento de piedra, ese tipo de acciones. Primero señalar que este proyecto se enmarca en 2 líneas de investigación, la línea de la justicia distributiva y la línea de la socialización política y la formación ciudadana. Por un lado, respecto a la justicia distributiva, este campo busca comprender las causas y las consecuencias de las apreciaciones subjetivas de la economía que tienen las personas. En este caso particular vamos a intentar comprender una consecuencia de la crítica a la desigualdad y de la sensación de injusticia frente a la desigualdad. Por otro lado, se enmarca en los estudios de socialización política y educación para la ciudadanía, que estudian cómo la socialización familiar y la socialización en la escuela fomentan ciertas prácticas políticas y ciudadanas. En particular, sobre este punto nos vamos a centrar en 2 cosas. Primero, en la socialización política, pero de una creencia de la desigualdad. Vamos a estudiar cómo se socializan las personas en torno a su sensación de injusticia frente a la desigualdad. Y por otro lado vamos a estudiar una práctica política que es la acción de protesta disruptiva. Juntando un poco ambas líneas de investigación, lo que se propone es que una mayor crítica a la desigualdad influencia una justificación de la protesta disruptiva, lo que además se ve influido por la creencia de los padres, de modo tal que las creencias de los padres se transmiten hacia sus hijos. Primero señalar 2 cosas. El sociólogo Manuel Garretón ha dicho que la desigualdad amenaza con socavar la democracia. Antes este efecto se veía más bien como una apatía política, hoy se ve más bien como una suerte de intención de participación, muchas ganas de participación, especialmente en jóvenes y sectores populares, que eran los grupos que más eran apolíticos. Una participación que tiene un carácter parainstitucional, intenta influir desde fuera. Al respecto se han dicho muchas cosas, se ha argumentado bastante sobre qué es lo que fomenta que las personas justifiquen este tipo de acciones como la del 18 de octubre, pero pocas de estas investigaciones y de estas reflexiones están basadas en evidencia y creo que en eso podemos aportar en este trabajo. Para continuar me gustaría compartirles una pequeña historia que aparece en el libro Saltar el torniquete. Es un relato de una persona que participa en movilizaciones y dice así: soy Vilma. Nací y me crié en una población de independencia. Mi familia es de izquierda, pero una izquierda conservadora y social, detractores de la dictadura y la desigualdad existente, pero también muy inactivos políticamente. En Chile hay un sistema tremendamente desigual, que fue profundizado por la dictadura y los gobiernos posteriores, puesto que los ricos son muy ricos y los pobres no tenemos prácticamente nada. Frente a esto y otros abusos, el país explotó el 18 de octubre. Después del 18, hicimos una asamblea barrial. La asamblea partió con un encuentro en la plaza. Los mayores que habían vivido la dictadura nos advertían angustiados lo peligroso que podía ser lo que estaba pasando. Durante la primera jornada coincidimos en la importancia de exigir nuestros derechos sin violencia, porque a varios vecinos les molestaba. Sin embargo, después todos empezaron a apoyar.
los vecinos llegaban y te decían, vecina, tengo una rueda, vecina, tengo un colchón viejo. Lo que se puede ver en este pequeño extracto de este relato es cómo antes de hablar de la acción disruptiva, la persona se justifica enmarcándose en una situación de desigualdad que parece insoportable y requiere una reacción. Y además se destaca cómo la familia también tiene esta sensación de desigualdad, de injusticia, pero no son activos políticamente. Entonces lo interesante acá es cómo la sensación de la familia pasa a los hijos y los hijos actúan políticamente. A continuación los dejo con mi compañero Martín, quien va a exponer la teoría que sustenta las hipótesis de este trabajo. Gracias, Francisco. Sí, aquí yo solo quiero dar un poco, decirle un poco brevemente como cuáles son los planteamientos que están detrás de la formulación de nuestra hipótesis y quizás profundizar algo de lo que ya ha mencionado Francisco. Tenemos tres hipótesis, de las cuales cada una tiene una agenda de investigación, algún planteamiento detrás. La primera se basa en la agenda de socialización política, donde rescatamos la idea principal de que los jóvenes no son actores en un vacío social, sino que están insertos en un contexto que tiene determinados agentes de socialización. Y la investigación ha mostrado que la familia es uno de los agentes de socialización más importantes en lo que respecta a las actitudes políticas de los jóvenes. Nosotros tomamos este planteamiento, esta relación, y la llevamos a la idea de replicarla con el concepto de preferencias redistributivas, y por ende planteamos que las preferencias redistributivas van a ser transmitidas de padres a hijos. Segundo, desde una perspectiva interracional, la cual se ha trabajado principalmente desde la agenda de desigualdad subjetiva y justicia distributiva, aquí hay dos puntos a tener en cuenta. Uno es que se ha encontrado que la posición en la estructura social de las personas está relacionada con cómo piensan y ven la desigualdad. Por ejemplo, que personas de mayor nivel socioeconómico tienden a percibir más meritocracia. Y segundo, específicamente relacionado con las preferencias redistributivas, está la teoría del votante medio, donde se señala que aquellos con menores recursos son quienes tienden a apoyar mayores políticas redistributivas porque eso les beneficia a ellos. Nosotros planteamos esta misma idea dentro del núcleo familiar y proponemos que padres con menor nivel socioeconómico tendrán mayores preferencias redistributivas. Y tercero, también está la idea, como decía bien Francisco, que existe una relación entre lo que los jóvenes piensan y sienten respecto a la desigualdad, por ejemplo, si la critican, con su propensión a protestar de determinada forma. Y aquí hay algunos planteamientos de estudios anteriores, como el de Hawks 2016, donde se ha encontrado que en países con mayor desigualdad, los jóvenes tienden a ver la figura del buen ciudadano como alguien más crítico y más propenso a la protesta, en contraste a países que tienen menores índices de desigualdad, donde los jóvenes ven la figura del buen ciudadano como alguien que respeta el orden y las leyes. En base a esas ideas que nosotros planteamos que estudiantes con mayores preferencias redistributivas justifican en mayor medida acciones de protesta disruptiva. Dale, Francisco. Aquí, muy brevemente, este es el esquema, el modelo teórico, esquema gráfico que representa lo que les acabo de contar en la diapositiva anterior. Tenemos arriba el efecto de la transmisión de preferencias de padres a hijos. A la derecha tenemos el efecto de las preferencias redistributivas en la justificación de la protesta radical. Hacia la izquierda tenemos el efecto del ingreso de los padres en las preferencias redistributivas. Y también planteamos un efecto directo del ingreso de los padres en la justificación de la protesta radical. En lo que respecta al método, los datos y las variables, partir diciendo que usamos datos del PACES, Panel de Ciudadanía Escolar. Este es un estudio longitudinal que se enmarca en el proyecto Fondesit que señalamos en un principio. Tiene una muestra representativa de estudiantes de segundo medio, apoderados y profesores de la metropolitana y también de otras comunas de Santiago, de Chile, perdón. Y la muestra original es de alrededor de 1.600 estudiantes, 740 apoderados y 64 escuelas. Sin embargo, la muestra para este estudio, que es transversal, importante señalar eso, es de 491 estudiantes y apoderados en 59 escuelas. Aquí un punto para tener en consideración después a la hora de discutir los resultados, es que esta muestra de estudiantes es la misma que participó, o sea, no es exactamente la misma, pero es el rango etario que estuvo muy relacionado a las causas del estallido social, estudiantes de segundo medio. Respecto a la medición de nuestras variables, partir por lo que es la variable dependiente, que es la justificación de movilización disruptiva, es decir, son
justificación que hacen los estudiantes o los jóvenes respecto a acciones de protesta que involucran usualmente algún tipo de desorden, algún tipo de riesgo o algún tipo de ilegalidad. Aquí tenemos dos indicadores, uno sobre la justificación de cortar calles, es decir, bloquear el tránsito, y otro sobre justificar la toma de establecimiento. Se les pregunta básicamente en escala Likert de 1 a 4 categorías si nunca se justifica tal situación o si siempre se justifica tal situación. Pasando a la variable independientes, tenemos la de las preferencias redistributivas, las cuales la entendemos como un deseo de los individuos de que la sociedad disminuya su nivel de desigualdad. Aquí también tenemos dos indicadores, uno sobre juicio sobre la desigualdad, es decir, se les pregunta a los jóvenes sobre su grado de acuerdo con que las diferencias económicas en Chile son demasiado grandes, y por otro lado un indicador específicamente relacionado a la distribución, en el cual se le pregunta el grado de acuerdo con que es responsabilidad del gobierno reducir las diferencias económicas. Por último también tenemos el ingreso de los padres, que es un poco autoexplicativo esa variable independiente. Por último, relacionado a la metodología, la técnica de análisis, además de los análisis descriptivos que les vamos a mostrar, hacemos dos análisis de tipo multivariado. Uno son mediaciones, las cuales permiten comprender algún tipo de mecanismo causal, entre comillas, entre variables, es decir, que hay una variable que explica la relación entre dos variables. Y segundo, módulos estructurales, en donde los cuales nos permiten evaluar la relación entre constructos latentes. Los dejo con mi compañero Francisco de nuevo. Bueno, pasando a los resultados, quisiera mostrarles el siguiente gráfico y quiero evidenciarles que ustedes puedan ver la relación que yo veo en él, que a mi gusto es bastante clara. En la barra celeste se puede ver quienes justifican casi siempre cortar calle y tomar colegios. Quedan 5 y en los minutos. cuadros... ¿Ah? Quedan 5 minutos, por si acaso. Perfecto. Y en los cuadros se puede ver qué tan de acuerdo están con la redistribución. Se puede ver entonces que mientras mayor acuerdo hay con la redistribución, una mayor proporción de gente está de acuerdo con que casi siempre se justifica cortar calles o tomar establecimientos. Por el contrario, la barra roja representa a quienes nunca justifican estas acciones, cortar calles, y se puede ver que son cada vez menos mientras es mayor el acuerdo con la redistribución. En términos de correlaciones se pueden ver los siguientes parámetros. Primero, la relación entre redistribución, preferencia redistributiva de los estudiantes y los ingresos. Es una relación existente, pero bastante pequeña, lo que va un poco en contra de las teorías con las cuales nos basábamos. Por otro lado, la redistribución, la preferencia redistributiva entre estudiantes y padres es bastante alta, de 0.45. Esto da cuenta de que existe una coincidencia entre sus creencias y podría ser una transmisión de las mismas. Por último, una correlación que es aún más fuerte es la relación entre las creencias, la preferencia redistributiva de los estudiantes y su justificación de la protesta disruptiva. Esta es una relación fuerte según los parámetros de Cohen, en términos de R cuadrado es un 25% más o menos de la varianza compartida, es decir, un cuarto de la varianza de que alguien justifique la protesta disruptiva tiene que ver con que prefiere una menor desigualdad. Y aquí el modelo de senderos estructurales, se puede ver que la relación entre los ingresos y las preferencias redistributivas de los apoderados no es tan fuerte, de hecho es casi nula, lo cual está en contra de nuestras hipótesis. No obstante, se puede comprobar la hipótesis de socialización. Hay una coincidencia, y esto reafirma lo visto en las correlaciones. Hay una coincidencia entre las preferencias de apoderados y estudiantes. Y también hay una relación bastante fuerte entre las preferencias redistributivas de los estudiantes y su justificación de la protesta disruptiva. Es decir, jóvenes que sienten que la sociedad es muy desigual y injustamente desigual, justifican en mayor medida tipos de actos de protesta disruptiva como tomar establecimientos y cortar calles. En conclusión, podemos ver que la desigualdad parece no tener un rol tan fuerte como el esperado, y esto es interesante. Podríamos decir que más bien hay un consenso a nivel social de que es necesaria más redistribución, pues un 80% de la población está de acuerdo, y es un porcentaje relativamente independiente de su posición económica. Por otro lado, podemos ver que existe efectivamente un efecto de socialización, lo cual es un aporte al campo de la justicia distributiva, no se había estudiado dentro de lo que conocemos, transmisión intergeneracional de creencias sobre la desigualdad.
Y por último, vemos que el centro del trabajo encuentra evidencia a su favor. Existe una relación entre las preferencias redistributivas y el apoyo a la protesta disruptiva. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco y Martín. A continuación tenemos la presentación ¿Por qué fracasan los movimientos conservadores? El caso de la ley de aborto en Chile, a cargo de Simón Escoffier, de la Universidad Autónoma de Chile, y de Lieta Vivaldi, de la Universidad Alberto Hurtado. Adelante. Gracias por la presentación, Rodrigo. Bueno, el título, claro, es ¿por qué fallan los movimientos conservadores? Y vamos a analizar el caso del proyecto de ley de aborto en Chile, usualmente conocido como el proyecto de 3 causales. Entonces esta es la estructura con la que vamos a presentar. Vamos a partir por la introducción, el marco teórico, una historia de los proyectos de ley de aborto, o digamos sí, de los proyectos de ley de aborto en Chile, y después vamos a hablar de la movilización de oposición y después las tácticas. El proyecto de aborto que estamos pensando que es el proyecto de aborto que entró el 2015 al Parlamento en Chile, entra en enero del 2015 ese proyecto, y es discutido, digamos, en las comisiones y también en el Pleno hasta el 2017, donde ya se aprueba y se implementa saliendo del Senado. Y lo que hace el proyecto de aborto es descriminalizar el aborto en 3 causales. Digamos, si es que la mujer ha sido violada, si es que el feto es casi absolutamente seguro que van a ser, digamos, sin vida, o bien si es que la vida de la mujer está en alto riesgo, digamos, si es que lleva a cabo el embarazo y después el parto. Hay varias leyes progresistas que han pasado, digamos, desde el 2008 en adelante, desde la píldora del día después, o la píldora de emergencia en adelante, que empiezan a pasar y que empiezan a tener éxito en el Parlamento. Entre ellos la ley de identidad de género, la ley de unión civil, etcétera, la ley de antidiscriminación y otras. Básicamente lo que hemos visto es que hay un conjunto de organizaciones que han ido, personas también, especialistas, que pueden ser entre médicos, abogados, abogadas, etcétera, que han ido creciendo en fuerza, en redes, en conexiones, al ir defendiendo el status quo de estos temas, como por ejemplo en el caso de la unión civil o el matrimonio homosexual, etcétera. Entonces, estas son organizaciones y activistas que existían desde antes. En general, son organizaciones, muchas de ellas son organizaciones bastante establecidas, otras que van naciendo dependiendo de diferentes circunstancias o de algunos temas que van a luchar, digamos, o que van a defender, pero habían sido bastante exitosas hasta que empiezan a pasarse estas leyes. Y entonces la pregunta que nosotros nos queremos hacer, utilizando el caso de la ley de aborto, ¿por qué estas organizaciones ya están fallando en bloquear esta legislación? Y entonces nos dedicamos a revisar el proceso legislativo de la ley de aborto. También hicimos 6 entrevistas entre activistas de derecha, digamos, de organizaciones de derecha, y también 2 entrevistas con personas que estuvieron involucradas en el proceso legislativo directamente. Y el argumento es que hay 2 factores coordinados fundamentales para que fallen estos movimientos. Primero, una oposición pro aborto que sea bastante fuerte, suficientemente poderosa para contrarrestar su influencia. Y segundo, que estos mismos grupos sean incapaces de construir lo que se llama un sentido de crisis entre sus aliados en el Congreso. Ya les voy a decir a qué nos referimos con esto del sentido de crisis. Porque en general en la literatura estos grupos tienen éxito por diferentes razones. Lo que nosotros estamos destacando son algunas cosas que nosotros ponemos en contraste con nuestras razones de fallo, digamos. Hay bastante literatura sobre movimientos de derecha, pero además nosotros revisamos especialmente específicamente literatura que sea sobre temas de género en estas áreas. En primer lugar, los aliados que tengan, o lo que nosotros llamamos swing conservative allies, en el fondo son
aliados que pueden cambiar de opinión en ciertas situaciones, dependiendo de los marcos de acción colectiva que se utilicen, por ejemplo, etcétera, son súper importantes en el Parlamento, porque son básicamente como, digamos, en Chile podríamos decir personas usualmente de la DC, por ejemplo, que son potenciales cambios o que podrían ser quizás de Evópoli, por ejemplo. Las redes de apoyo y financiamiento internacionales también son súper importantes, especialmente, esto se ha visto harto en la literatura sobre América Latina, la Iglesia, a través de financiamientos internacionales y también a través del apoyo que tienen a nivel local, es súper importante. Y además tienen tácticas altamente eficientes, utilizan las consultorías en el Congreso para ser altamente eficaces a la hora de influir a los parlamentarios, también utilizan manifestaciones, también la judicialización de las demandas. Hay esta táctica de hacerse parecer como altamente seculares, entonces fundan organizaciones que son de bioética, por ejemplo, en vez de que sean organizaciones religiosas. Esto también ha sido bastante estudiado en Argentina y en otras partes. Está esta idea de los marcos de acción colectiva que desarrolla Payne en un libro que se llama Movimientos Inciviles, y que consiste en esto de nombrar, culpar y atribuir, y entonces eso produce un sentido de crisis altamente potente en potenciales aliados, y entonces eso es, o sea, lo que ella dice es, estos movimientos en vez de aprovechar oportunidades políticas o crear, digamos, las propias oportunidades políticas a través de protestas, ellos como que construyen oportunidades políticas que pueden ser bastante artificiosas porque ocupan mucho la manipulación y la contradicción en su discurso. Ahora, ¿cómo fallan, digamos, teóricamente hablando? En primer lugar, porque estas tácticas de nombrar, culpar y atribuir, que deberían producir una crisis, un sentido de crisis, no logran hacerlo, pueden ser vistas como demasiado radicales, demasiado dogmáticas, y además también porque pueden generar como distancia cultural o social con las personas que quieren influir. También cuando tenemos movimientos de oposición que sean poderosos, por ejemplo, movimientos feministas, como lo que describe Hatun, que son estos Elite Issue Networks, que en el fondo son grupos de activistas, organizaciones, que pueden ser parte incluso del Estado o de instituciones políticas importantes, pueden incorporar también especialistas, digamos, personas de diferentes áreas, y que permiten ser más exitosos en la medida que son más diversos, más cohesivos. Y finalmente también está esta idea de que los partidos de izquierda institucionalizados, o también como se les llama, basados en movimiento o movement-based, cuando llegan al gobierno tienden a ser una circunstancia, una condición bastante necesaria, no suficiente, pero necesaria para que estas cosas sucedan, para que estos movimientos pierdan. Ahora vamos con la historia y los dejo con Lieta Vivaldi. Hola, muchas gracias. Bueno, la historia de la legislación del aborto en Chile, tenemos que desde 1931 a 1989, como quizá ya muchos saben, se legaliza este aborto terapéutico, y luego, como una de las últimas medidas de la dictadura, es prohibido absolutamente. En este sentido es interesante solamente hacer un alcance que lo que se entendía por terapéutico varió en estos años. Más o menos liberal, más o menos cercano a terapéutico, por ejemplo, que fuera más cercano a un riesgo para la vida de la mujer, o terapéutico incluso durante el gobierno de la Unidad Popular, en algunos hospitales como el Barros Luco, se interpretó de una forma más amplia como, digamos, incluso como la situación social de la mujer. Entonces, ahí uno tiene que es un término que es variable, pero claro, fue legal durante esos años con una interpretación más o menos restrictiva, hasta 1989. Y desde el 90 al 2013 hubo muchos proyectos de ley que intentaron legalizar o liberalizar en parte la ley. En este sentido, es interesante ver que una última acción del gobierno, o sea, de la dictadura, que para muchos movimientos feministas iba a ser una acción fácil de revertir, finalmente se convierte en una ley imposible de cambiar por muchos años. O sea, imposible, digo, que costó tanto cambiar. Y entre medio de estos años, en que se presentan varios proyectos de ley, se propone también una ley marco de derechos sexuales y reproductivos, y como dice ahí en el año 2011, hay 3 proyectos que al mismo tiempo son rechazados en el Congreso. Y acá es interesante ver cómo en el 2013, por primera vez, una candidatura presidencial fuertemente incluye el aborto en su agenda, y sabemos que estamos en un país hasta el momento muy presidencialista, entonces es relevante que el 2015 sea la presidenta quien introduce este proyecto de ley,
que es discutido, como decía ya Simón, y aprobado entre el 2015 y el 2017 en el Congreso. Ahora, ¿cómo viene la movilización propiamente tal? Esto es interesante ver cómo los movimientos pro aborto empiezan también a articularse. Hay una opinión pública que empieza a estar mucho más a favor del aborto en términos generales. Si uno empieza a ver al menos en 3 causales. Esto es bien interesante de hacer ver. Son 3 causales bastante limitadas, como señalaba Simón al principio de la exposición, las que son aprobadas el 2017. Una legalización del aborto, digamos, por plazo, por voluntad, etcétera. Pero estas 3 causales, al menos, empiezan a tener en la opinión pública una aprobación bastante alta. El movimiento feminista también cobra fuerza. El aborto es una demanda histórica del movimiento feminista. En 1935, ya EMCH, que es el movimiento Emancipación por la mujer chilena, ya hablaba del aborto, en la necesidad de legalizarlo debido a las muertes de las mujeres, a la desigualdad social, a la injusticia que traía que no estuviera legalizado. Entonces ya vemos que es una demanda histórica, pero el movimiento feminista desde la recuperación de la democracia toma una fuerza muy fuerte en este tema, especialmente, y ahí distinguimos este hecho que está ahí, la portada de las últimas noticias, que es bastante especial, con el pildorazo, que justamente cuando se prohíbe por el Tribunal Constitucional la distribución en el sistema público de la píldora del día después, el año 2008, que el movimiento feminista estalla. Y estalla por varias razones. Por una parte, porque el tribunal, en un fallo larguísimo, ninguna vez menciona la palabra mujer, habla solamente de útero y habla solamente de madres, y por otra parte, que esta píldora del día después pueda solamente ser distribuida en sistema privado y no público, obviamente entraña una desigualdad social gigante. Y acá entonces, como el movimiento feminista, 5 se articula, el movimiento se articula fuertemente, y acá vemos cómo también empiezan a unirse al gobierno de Bachelet líderes feministas, lideresas feministas claves. Y también cómo la fracción en la derecha ya no está tan articulada en torno a estos, entre comillas, valores conservadores, sino más bien empieza también a dividirse la misma derecha en torno a estos temas. Hay una derecha más liberal, claramente, que en años anteriores. Y acá, si seguimos, ¿cuáles tácticas en particular se ocupan? No, sí, ¿cuáles tácticas en particular se ocupan? ¿Cómo se defiende el no nacido desde una derecha más conservadora? No sé si simplemente hablar de derecha-izquierda, movimientos antiderechos, podríamos decirlo, antiaborto. Primero lo que hablaba Simón en el marco teórico, esta sensación de amenaza, y esto es tratar de crear una sensación de amenaza para nuestros valores, que todas estas leyes, no solo la de aborto, sino que todas en pos a una igualdad de derechos entre personas de distintas, o sea, heterosexuales, homosexuales, etcétera, distintas identidad sexual, preferencias sexuales, etcétera. Esa ley, las leyes que, por ejemplo, permiten el divorcio, etcétera, dan un sentido de que el mundo como lo conocemos se va a acabar, porque se disuelven estas normas morales, sociales y de la naturaleza. Entonces tratan de crear una sensación de amenaza total. Por otra parte, que hacen también los movimientos conservadores es, tienen muchos estos llamados think tanks, y también en las universidades. Quizás la Iglesia Católica como tal pierde cierta fuerza. Los últimos años, ya lo sabemos, la visita del Papa es un ejemplo típico, etcétera, que congrega menos gente, pero no así ciertas instituciones como la universidad, que la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, entre otras, sigue teniendo mucha influencia en el Congreso y sigue teniendo también valores religiosos que defender. Y lo otro es el típico argumento desde los sectores conservadores, que defender la vida del no nacido es equivalente, o sea, perdona, que terminar con la vida de un feto es equivalente a un asesinato de una persona ya nacida. Y así vemos, por ejemplo, este tipo digamos, de comerciales o propaganda en contra del aborto, que ahí vemos cómo este feto se parangona en un feto de 10 semanas, y vemos ahí que es prácticamente un niño. Como también está esta estrategia desde el sector conservador de mostrar al feto como un niño ya nacido. Acá hay otra, después viene otra, esto también, esta otra estrategia de la derecha de ver, o sea, de los sectores conservadores, de mostrar los derechos humanos que tanto defiende, digamos, los sectores feministas también, son equivalentes a lo que pasó en la dictadura, un poco relativizar o hablar de la memoria en este sentido. Y por último, estoy un poco rápido solamente para terminar, otro tipo de estrategias son la creación de estos grupos, como por ejemplo las mujeres de blanco, que son mujeres, muchas de ellas incluso que ya abortaron y se arrepienten de su aborto, y acá cargan estos féretros de las vidas que no nacieron. Y un poco se visten de blanco para compensar o para, digamos, contrarrestar el daño que se hace al matar estas vidas que están por nacer. Y estos son grupos bien fuertes, hacen varias performances y otro tipo de acciones que no vamos a entrar en detalle, pero que es interesante ver como nuevas estrategias de parte de los grupos conservadores.
Claro, y acá podemos ver que también, sin embargo, como lo que he estado mostrando, son narrativas muchas veces contradictorias. Por una parte, una visión muy esencialista de lo que es la mujer, se generaliza como madre o esposa, o sea, una mujer no puede no querer ser madre. Una mujer que está embarazada va a querer ser madre, por lo tanto, es una víctima, por otra parte, o sea, es dejarla sola a la mujer al permitirle abortar. El Estado está abandonando a las mujeres, las feministas son muy machistas, ese es un argumento que se dio en el Congreso, al permitir que las mujeres aborten. Y también las mujeres, por otra parte, contradictoriamente, se representan como mentirosas, que van a utilizar la ley a su arbitrio, justamente porque, especialmente la tercera causal, van a inventar violaciones. Incluso hay parlamentarios que hablan de estas violaciones no violentas, algo así. Y así, justamente, se tratan de acercar a estos aliados que decía Simón, que son los indecisos, de la DC o alguna derecha más conservadora, más liberal, y tratan de aliarse. Y, perdón, me estoy alargando, así que voy a hacer más corto. El siguiente. Bueno, de acá, ya, como conclusiones, ya estamos bien. Podemos ver en estas estrategias, por una parte, cómo se fortalece mucho el movimiento feminista, cómo tiene estrategias fuertes también en el mismo gobierno, no solamente desde afuera del gobierno. También una estrategia de los movimientos feministas es presentar al aborto en 3 causales. O sea, en los debates parlamentarios, muy pocas veces se habla de un aborto más allá de las 3 causales, porque el movimiento político también daba para eso. Y también se presenta que la mujer no es una superheroína, que tiene que aguantar situaciones tan extremas como la muerte, parir un feto que va a morir, o la violación con el fin simplemente de ser madre. Como decíamos, el movimiento feminista crece fuertemente, Bachelet incorpora feministas a su gobierno, y también por otra parte que el grupo conservadores son incapaces de mostrar esta gran crisis, y pese a que se alían con aliadas y élite del Congreso, no es suficiente, y porque estigmatizan y culpabilizan a las mujeres, lo que también por parte de los movimientos incluso más liberales de la derecha o por parte de las mismas mujeres es visto como muy violento, esta forma que tienen los mismos grupos conservadores de representar a las mujeres. Y estas tácticas, como decía, son agresivas, teorías conspiracionales para buscar apoyos de los miembros del Congreso no dan abasto, o sea, no son suficientes. Y por otra parte, los grupos más feministas a favor del aborto, a favor de la decisión, logran mostrar a la mujer de una forma más empática, logran circunscribir la estrategia a estas 3 causales, lo que fue muy, digamos, muy inteligente de su parte, y así los movimientos conservadores no son capaces de crear un apoyo concreto contra la ley y finalmente fracasan. Eso es muy brevemente nuestra investigación. Muchas gracias, Dieta y Simón. Gracias a ustedes. Pasamos a la tercera presentación entonces, que se titula La protesta en las ciudades capitales, heterogeneidad y patrones comunes en los manifestantes latinoamericanos en Argentina, Chile y México. Está a cargo de Sofía Donoso, de la Universidad de Chile, de María Inclán, del Centro de Investigación y Docencia Económica, de Federico Rossi, de la Universidad Nacional San Martín, y de Nicolás Soma, de la Universidad Católica. No sé quién va a presentar, pero adelante. Voy a presentar yo. Ya, adelante, Sofía. Ya. Bueno, muchas gracias por la organización de este panel. Como decía Rodrigo, esto es parte de un proyecto colaborativo con Nicolás Soma de la Católica, María Inclán y Federico Rossi, que están acá presentes, Federico de Argentina y María Inclán de México. Un poquito contarles sobre lo que nos motivó a unir fuerzas, por decirlo, y armar este proyecto colaborativo y comparativo. Como todos ustedes saben, expertos en temas de movimientos sociales, parte de la literatura, y una gran parte de la literatura tiende, ¿cierto?, a concentrarse en estudios de casos. Nosotros nos parecía importante, ¿cierto?, sobre todo, bueno, desde el punto de vista del debate chileno, que tiende a ser como muy chilecéntrico, sobre todo a propósito del movimiento estudiantil, nos parecía muy importante tratar de estudiar la protesta en Chile en perspectiva comparada. Entonces, bueno, esta presentación que voy a desarrollar ahora, que es parte de un proyecto libro que tenemos, busca justamente, ¿cierto?, hacer un primer análisis comparado sobre la participación en las protestas en América Latina, y en particular, como les voy a explicar, en ciudades capitales en América Latina. O sea, desde ya hago ese alcance. Y los objetivos que teníamos al armar este proyecto era tratar de identificar, ¿cierto?, las similitudes y diferencias
que podemos encontrar, ¿cierto?, en los patrones de protesta en estos tres países, y también las similitudes y diferencias entre los sectores de movimientos sociales. Ya nosotros comparamos protestas laborales, protestas ligadas al mundo educacional, protestas ligadas al mundo de los derechos humanos y protestas ligadas a las demandas LGTBIQ. Y también nos interesaba estudiar lo que denominamos protesta convencional, o sea, la protesta que tiene lugar, ¿cierto?, regularmente, anualmente, como el hito más importante de cada uno de estos movimientos, ¿ya? En la medida de lo posible dentro de este diseño de investigación comparado. Ahora, ¿por qué estudiar la protesta? ¿Por qué es importante estudiar la protesta? Desde un punto de vista, no sé, sociológico, pero también desde la ciencia política. Bueno, yo creo que una primera razón, ¿cierto?, es que la protesta se ha normalizado, no solamente en Chile, sino que en otros países en América Latina y en otras regiones, ¿cierto? Y se ha normalizado en el siguiente sentido, se ha normalizado en términos de cuánta gente participa en las protestas, y también se ha normalizado en cuanto a la legitimidad que tiene la protesta como una expresión de descontento y como una manera, ¿cierto?, de poner temas sobre la agenda de políticas públicas y señalizar de una u otra manera a los políticos, a los partidos políticos y a los gobiernos cuáles son las demandas, cuáles son los descontentos ahí presentes que no han sido tematizados y abordados. ¿Ya? Y en ese sentido la protesta complementa lo que podemos denominar la política institucional, ¿cierto?, la política llevada a cabo por los partidos, entre las elecciones, ¿cierto? En general tenemos elecciones cada 4, 6, 8 años, y entre esas elecciones surgen muchos temas que son articulados por distintos movimientos sociales, y las manifestaciones, ¿cierto?, son una manera de poner esos temas en el debate público, ¿ya? Entonces constituye una señal, como les decía. Y creemos, ¿cierto?, que no se puede entender la política contemporánea, no solamente en Chile, bueno, en Chile es muy evidente, ¿cierto?, post-estallido social sobre todo, no se puede entender la política contemporánea en América Latina sin un análisis también del rol que juegan los movimientos sociales y la protesta en particular. Ya, entonces, en resumen, la protesta impacta la opinión pública, la agenda política, también impacta el alineamiento entre los partidos políticos, ¿cierto? La creación, y también motiva, ¿cierto?, la creación de nuevos políticos, lo cual también hemos visto en el caso chileno, pero también en muchos otros países en América Latina, ¿ya? Y en última instancia nos permite, ¿cierto?, esto de poner los temas sobre el debate público en la agenda política pública, nos permite ir avanzando, ¿cierto?, en derechos, en obtener derechos sociales, civiles y políticos. Ahora, me importa mucho tratar de hacer algunos alcances porque obviamente las manifestaciones que nosotros cubrimos en nuestro estudio son manifestaciones bien específicas en el sentido de que son, como les decía, protestas convencionales que tienen lugar regularmente, ¿cierto? En el caso del movimiento LGTBI, la marcha Orgullo Gay, que se efectúa anualmente, en el caso del movimiento laboral, por ejemplo, la marcha del 1 de mayo, etc. Entonces, se trata de protestas convencionales, ¿cierto? Se trata de protestas que tienen lugar en las ciudades capitales, ¿cierto? No estamos analizando el movimiento zapatista, no estamos analizando el movimiento piquetero y muchos otros movimientos muy importantes que también tienen un impacto en la agenda política pública, pero que no tienen estas características, ¿cierto? También estamos analizando un tipo particular de protesta en el sentido que son motivadas por causas que son parte de una agenda más bien progresista, ¿ya? Y también un último alcance es que en el fondo tiene que ver con protestas dentro de un marco temporal bastante específico, ¿ya? Este proyecto que armamos con María, Federico y Nicolás es parte de un proyecto aún más amplio que se efectuó en Europa, en 8 países, y en el cual todos los países y todos los equipos de investigadores de los países aplicaban un mismo cuestionario, ¿ya? Podemos hablar, que no quiero detallar demasiado para no extenderme, pero es importante tener eso en consideración porque eso también delimitó un poco tanto el cuestionario, el tipo de preguntas y variables que analizamos en nuestro proyecto, pero también la metodología, ¿ya? Bueno, nuestro libro está estructurado, ¿cierto?, en base a las siguientes 4 preguntas que guían los distintos capítulos del libro. Una primera pregunta que nos hacemos tiene que ver con las características más bien individuales de los manifestantes. ¿Quiénes son los que protestan? ¿Ya? ¿Y qué nos dice esto sobre la población movilizada en estas ciudades capitales?
también nos interesa entender qué sentido le dan los manifestantes a su participación, ¿ya? Cuáles son las razones que atribuyen a su participación, cuáles son las culpas que ellos identifican, dónde surgen los problemas contra los cuales se están movilizando, etcétera, etcétera. Luego nos interesa la dimensión más bien organizacional de los movimientos y de las personas que participan. En el fondo, cómo llegan ellos a movilizarse a través de organizaciones o más bien con sus amigos, familiares, con colegas del trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por último, la relación que tienen los manifestantes con la política institucional. Si participan también en partidos políticos y la participación en las manifestaciones es más bien complementaria, ¿cierto?, a la participación también en partidos políticos o no, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su sentido de eficacia política que le atribuyen a su participación? ¿Cuál es su visión sobre la democracia? Etcétera, etcétera. Esto a grandes rasgos. Ahora, parte de la motivación del proyecto general en el cual se enmarca este proyecto más específico y parte de las preguntas que nosotros nos hacemos también adicionales tiene que ver con cómo importa el contexto en las características individuales que encontramos entre los manifestantes. Y a nosotros nos interesa en particular tratar de entender cómo afectan tres dimensiones en las trayectorias de movilización que encontramos en los distintos países. Por una parte, tematizamos el tipo de transición a la democracia que estos tres países en el fondo emprenden y creemos, hipotetizamos, ¿cierto?, que eso tiene una influencia, influye, ¿cierto?, en el contexto general en que se van construyendo ciertos patrones de protesta y que eso a su vez se puede reflejar, ¿cierto?, en las características individuales de los manifestantes. También, obviamente, el contexto de reformas neoliberales, es decir, cuál es la intensidad de esas reformas, ¿cierto? Muchas de las protestas que hemos visto últimamente, no solamente en estos tres países, sino que en otros países en América Latina, tiene que ver con una reacción en contra de la aplicación del modelo neoliberal. Y por último, los cambios, ¿cierto?, en el régimen de intermediación de intereses, esto es, cómo distintos sectores sociopolíticos, ¿cierto?, son incorporados a la política, a través de qué tipo de organizaciones. Se tiene que ver muy con el tejido organizacional, ¿cierto?, y la imbricación entre la política institucional y no institucional, que como les voy a tratar de resumir muy brevemente, hay importantes diferencias entre los tres países que nosotros tenemos incluidos en este proyecto. Ya, entonces, en resumen, tratamos de entender, ¿cierto?, como el régimen político, las democratizaciones y los temas pendientes que quedan en los distintos tipos de democratización y la profundidad de la reforma pro mercado, en el fondo, reconectan o desconectan, ¿cierto?, a las personas que van a las manifestaciones. Quedan 5 minutos por si acaso, Sofía. Ya. Me voy a saltar la metodología, podemos, yo creo, ver eso si hay alguna pregunta en particular. Me interesa más bien hablar de los hallazgos y sobre todo nos interesa presentar algunos de los patrones que nosotros identificamos al comparar estos tres países, que es hacia eso donde queremos como llegar en este libro. En cuanto a quienes protestan, y ahora solamente voy a presentar los resultados a nivel país, nosotros también hacemos un análisis que compara los distintos issues, o sea, compara las protestas laborales con las protestas LGTBI, por ejemplo, pero en 15 minutos realmente no íbamos a alcanzar a tematizar todo, así que solamente voy a presentar algunos resultados muy generales a nivel de país. En general, ¿cierto?, en los tres países vemos que la gente que va a la protesta tienden a ser personas jóvenes con recursos, pero encontramos diferencias, ¿ya? En comparación con los manifestantes en Buenos Aires y sobre todo en Ciudad de México, los protestantes, los manifestantes chilenos son más educados y se identifican a sí mismos más como de clase media alta, ¿ya? Y tienden a ser profesionales o personas, o miembros de la educación superior, ¿ya? Yo creo que eso tiene que ver con la cultura de protesta que se ha ido desarrollando a partir del movimiento estudiantil también, ¿ya? En Buenos Aires hay más mujeres en las manifestaciones y en México hay menos, y eso sorprende un poco porque cuando pensamos en México y manifestaciones no sale a la luz, ¿cierto?, las tremendas movilizaciones de mujeres que ha habido en los últimos años especialmente, ¿ya? Y en México tienden a ser las manifestaciones principalmente compuestas por hombres jóvenes o
o más que mujeres por lo menos, con educación secundaria o superior. Y se identifican a ellos más bien como miembros de la clase trabajadora o media baja. Ahí encontramos una diferencia inicial. A nivel en cuanto a qué motiva, ¿cierto?, a la gente a ir a las manifestaciones, las demandas son en general más bien de tipo reformista, ¿cierto? O sea, no hay como una idea así como de echar abajo el sistema, sino que más bien demandas bastante específicas que tienen que ver con los issues que en cuestión, contra los cuales se están manifestando, que están tratando de abordar y avanzar en esas agendas, ¿cierto? Y en ese sentido queda un poco, o sea, tratamos como de desmitificar, ¿cierto?, como esta imagen del manifestante como de carácter más bien revolucionario. Creemos que eso, por lo menos en cuanto a la protesta convencional que nosotros tematizamos acá, con todos los alcances que realicé, creemos que eso ha quedado un poquito, o sea, que desmitificamos un poco esa imagen, ¿ya? En general se trata de defensa de derechos sociales y libertades civiles. Voy a ir un poco más rápido porque podemos ver algunos de los otros resultados más bien en las preguntas quizás. Los argentinos, acá encontramos diferencias importantes en cuanto a las trayectorias de movilizaciones, es decir, con quiénes las personas van a las manifestaciones, cómo se informan para llegar a esas manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que explica su trayectoria de movilización? Ahí encontramos diferencias interesantes en el sentido de que los argentinos recurren muchísimo más a las organizaciones, tanto más que los argentinos, más que los chilenos y los mexicanos, se informan, se motivan, ¿cierto?, y reclutan mucho más en comparación a sus pares a través de canales organizativos, y eso dice mucho, ¿cierto?, el tejido organizacional en el caso argentino. Y de los chilenos, en cambio, dependen menos de las organizaciones y se informan muchísimo más, llegan a la manifestación, por así decirlo, a través de las redes sociales, y van a las manifestaciones mucho más con amigos y familiares, ¿ya? Entonces hay una diferencia bastante importante, los mexicanos tienden a estar como entre medio. Y por último, en cuanto a la relación con la política institucional, también encontramos diferencias importantes. Los mexicanos tienden a estar menos politizados, entre comillas, sienten que su participación es menos eficaz en cuanto a lograr un cambio, y están menos involucrados en partidos políticos que sus pares, especialmente los argentinos, ¿ya? Y los argentinos, nuevamente, en la misma dirección que lo que señalaba anteriormente, muestran mayores tasas de participación en partidos políticos y organizaciones políticas, votan más, tienen un mayor sentido de eficacia política e interés político, conversan más sobre política, etcétera, etcétera. Y están más satisfechos también con la democracia que sus pares mexicanos, ¿ya? Y un contraste que también va en la dirección de lo previamente señalado, los argentinos, ¿cierto?, participan más en sindicatos y partidos, mientras que los chilenos no, y participan más en organizaciones que son de tipo más política, entre comillas, mientras que los chilenos participan también harto en organizaciones, pero de otro tipo, o sea, más bien organizaciones de corte religioso, deportivo, cultural, etc. ¿Ya? Ahora, para concluir, tratamos nosotros, ¿cierto?, a partir de muchas características que vemos difieren estos tres países, de encontrar ciertos patrones, ¿cierto? En Argentina, como les decía, es importante el tema de lo colectivo y la manera en que las organizaciones intermedian, ¿cierto?, la articulación del descontento y el rol que juegan ahí. Y el patrón que encontramos en Argentina lo hemos denominado preliminarmente, ¿cierto?, como colectivismo partidizado, organizado, popular. Las protestas, ¿cierto?, juntan, ahí se reúnen sectores populares con sectores más acomodados, pero son bastante transversales, pero siempre a través de los partidos políticos y los sindicatos, ¿ya? Los manifestantes son también personas que van a votar, que adhieren a la democracia y que participan en partidos políticos y otro tipo de organizaciones que convocan estas manifestaciones, ¿ya? Y eso lo atribuimos a esta integración, ¿cierto?, que hay entre movimientos sociales y partidos políticos, que ha sido una variable constante, sostenida, ¿cierto?, en todo el desarrollo post-dictadura en el caso argentino, ¿ya? En el caso chileno vemos un patrón que contrasta bastante con el argentino. La protesta está mucho más como sesgada hacia sectores con alto nivel educacionales, muy de izquierda, y que se autoidentifican como estudiantes, ¿ya?
Es decir, la protesta es menos popular y más privatizada, ¿cierto? Está basada en vínculos personales. Yo les señalaba que en general la gente manifestaba que iba a las protestas con sus familiares o amigos, ¿ya? La gente participa en organizaciones, pero no va a la protesta con la gente de esas organizaciones. ¿Ya? Tienen como una débil vinculación con la política institucional en ese sentido. En ese sentido, la identificamos o la denominamos como más individualista. Y por último, México tiene un patrón de movilización que también se caracteriza por sus redes personales, pero es de carácter más popular. En cuanto a su participación, es más masculina, ¿cierto? Hay muchos estudiantes también que participan, o sea, hay un tema como de generación, y se identifican, eso sí, con la clase media o media baja y con la clase trabajadora, ¿ya? Y en comparación a sus pares argentinos y chilenos, el manifestante mexicano es menos partidizado, o sea, participa menos en partidos políticos y le interesa menos la política, o sea, está menos politizado, por así decirlo. Y probablemente esto se debe, ¿cierto?, a décadas de corporativismo que en el fondo tiene consecuencias en cuanto a los partidos y la relación con los movimientos sociales. Y en el fondo, bueno, nos falta analizar más como el caso mexicano en particular, porque es el que menos hemos trabajado, pero lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, Sofía y equipo, ¿no? Bueno, nos queda la última presentación y pasemos rápido a ella entonces para que haya espacio para las preguntas después. Se llama Movimientos Sociales y Representación en Chile, el impacto de las protestas del 2019 en el voto y la alineación política, de Rocío Salas Lewin, que es estudiante del magíster en London School of Economics. Sofía, ¿puedes dejar de compartir para Ya. poder compartir mi...? Ahí sí. Adelante, Rocío. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Bueno, me llamo Rocío Salas y voy a presentar un trabajo que hice en el marco de mi tesis de maestría sobre el impacto del estallido social de Chile en la participación electoral y en la votación de distintas coaliciones políticas en el marco de las elecciones municipales de este año. A nivel global y en Chile también, como decía Sofía, se han potenciado dos fenómenos en términos de participación política. Por un lado, existe una sostenida reducción de la participación electoral que se acompaña a una elevada desconfianza en las instituciones políticas, y por otro lado, ha incrementado la presencia de movimientos sociales y los eventos de protesta, tanto violentos como pacíficos. La literatura ha vinculado estos dos fenómenos porque ambos son reconocidos como formas de participación política y por ello tienen un objetivo compartido, que es incidir en la toma de decisiones de los representantes en el poder político. Y esto lo hacen bajo el supuesto democrático de que los ciudadanos tienen derecho a emitir sus opiniones sobre asuntos públicos y que son parte del debate político, tanto en la arena institucional, que es la arena de la participación electoral, como en la arena extrainstitucional, que es la arena de los movimientos sociales. Pero la relación entre movimientos sociales y participación electoral se extiende harto más allá de su objetivo común. Por ejemplo, Jenkins y Klandersman plantean que existe una relación recíproca entre movimientos sociales y el marco institucional, que es donde opera la participación electoral, porque los movimientos sociales son los agentes de cambio hacia las instituciones, que son el blanco de estas transformaciones, y se pueden posicionar además como antagonistas o aliados de las organizaciones de protesta. Académicos como Donatella de la Porta también han planteado que los movimientos tienen un efecto democratizador sobre las instituciones porque promueven modelos organizacionales horizontales, y por otro lado los movimientos sociales también tienen la capacidad de aliarse con partidos políticos cuando comparten objetivos comunes, y también pueden institucionalizarse directamente como partidos, como lo hacen por ejemplo los partidos verdes en Europa o incluso el Frente Amplio en Chile. Y otros autores como Burstein, desde la lógica de las políticas públicas, ha establecido un paralelismo entre los movimientos sociales y los grupos de interés, comparando los mecanismos con los que operan para incidir en la institucionalidad.
Así ha sido ampliamente estudiado la relación entre movimientos sociales e instituciones, aunque autores muy connotados en el área de los movimientos sociales, como Macadam y Tarrow, plantean que existe una reducida investigación del efecto de las protestas en los procesos electorales. Y esto es precisamente lo que busco exponer en esta ponencia en el contexto chileno. Los pocos estudios que existen en torno al efecto electoral de las protestas se separan en dos categorías. Los primeros son el cómo afectan las protestas la subjetividad en periodos preelectorales, la subjetividad política de las personas. Así hay estudios que plantean que el hecho de haber participado en movimientos sociales incrementa la intención de voto en el futuro, o que en territorios donde existen movimientos sociales de ciertas características ideológicas, las personas tienden a identificarse con esa ideología. Y hay también tradiciones desde la teoría de juegos que plantean que las protestas informan como señal la decisión de votar de los ciudadanos. Y por otro lado están los estudios que analizan el efecto de las protestas en el comportamiento electoral objetivo, aludiendo a que existen dos efectos principales. Por un lado, la movilización electoral proactiva, que es donde los movimientos generan conciencia de que una elección es fundamental para ellos y movilizan a los votantes en búsqueda de conquistar los intereses colectivos del movimiento. Y por otro lado, la movilización electoral reactiva, que es cuando los movimientos sociales generan intimidación a los votantes o amenazas de fraude electoral. En este marco hay estudios principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido que han probado que, por ejemplo, la ocurrencia de movimientos sociales progresistas estimula la votación progresista, mientras que la ocurrencia de movimientos sociales conservadores estimula la votación conservadora. Autores como Barstow han añadido a esto que la protesta pacífica en realidad es la que estimula la votación, porque la violenta en realidad la castiga. Y también se ha planteado que la ocurrencia de protestas genera un mayor registro de votantes con ideologías políticas concordantes con el movimiento. En el caso chileno hay visibles efectos de la protesta sobre la institucionalidad política. Un ejemplo patente es la capacidad que tuvo el movimiento estudiantil chileno de conquistar principios como la gratuidad. Esto en un contexto en que la literatura tiene cierto consenso sobre que existe una falta de legitimidad en las instituciones políticas, principalmente por escándalos de corrupción y moderación ideológica de las principales coaliciones del país que han tendido al centro y se han elitizado, dejando de escuchar un poco a sus bases de militantes. Y esto se ha visto expresado en un declive de la participación electoral, por un lado, y también en la emergencia de candidatos independientes o liderazgos alternativos con un discurso marcadamente antipartido. Como resultado de esto, entonces, se genera el estallido social de 2019, junto a la desigualdad existente en la sociedad chilena, que todos sabemos que fue una de las causas principales del estallido, que fue un fenómeno de tal magnitud en el que hubo protestas, si vemos el mapa, en 214 comunas del país, un total de 345, y en aquellas comunas en que hubo protesta, hubo 16,15 protestas promedio entre octubre y diciembre de 2019. El mapa muestra los promedios provinciales de las protestas, y los verdes oscuros indican que aquellas provincias que alcanzan un promedio de 10 o más protestas. Vemos que hay hartas provincias en verde oscuro, y vemos que además las protestas están bien distribuidas en todo el territorio nacional. El movimiento social, el estallido social, tuvo una transformación institucional de corto plazo y muy clave, que es el proceso constituyente, evidentemente, que involucró, por un lado, un aumento en la participación electoral en el plebiscito, pero también modificaciones del sistema eleccionario, como, por ejemplo, la paridad de género, los escaños reservados a pueblos indígenas y la incorporación de listas de independientes al juego electoral. Pero aquí nos interesa analizar más concretamente los alcances del efecto de este movimiento social, principalmente en el impacto que tuvo en las elecciones de alcalde, tanto en términos de movilización de votantes, como en el impacto en las preferencias políticas por las que votan los chilenos. Para hacer el análisis empleé entonces los resultados electorales del CERVEL, que son de público acceso, los datos de eventos de protesta del Observatorio de Conflictos del COES y datos del CINIM de caracterización municipal, y construí una base de datos a nivel comunal para generar una diferencia en diferencia que observa el efecto del número total de protestas por comuna entre octubre y diciembre del 2019
en la diferencia en la participación electoral y la votación por distintas coaliciones políticas entre las elecciones de alcalde pre-estallido social del 2016 y las de 2021. Para verificar los resultados empleé distintos estadios de control y diversos chequeos de robustez y sensibilidad que, dado por tiempo, me pareció innecesario presentar en esta ponencia. Si vamos a los resultados en esta fila, vemos que vemos los resultados sobre el número de protestas sobre la participación electoral. Vemos en la última columna, en la columna 6, que hay un efecto significativo al incorporar todos los controles al nivel del 5%, que indica que una protesta más incrementó en 0,04 puntos porcentuales la participación electoral entre 2016 y 2021. Para que este resultado quede más claro, porque es un resultado chiquitito, pensemos en una comuna promedio en donde hay 16,15 protestas. Esto significa que aumentó la votación en una comuna promedio en 0,65% en comparación a una comuna en donde no hubo protestas. No obstante, si vemos el panel B, que muestra el efecto del estallido social sobre las elecciones del 2012 al 2016, es decir, antes de que ocurriera, también existen efectos significativos, lo que es un indicio de que en el fondo, en aquellas comunas en que existe alta magnitud de protesta, ya estaba incrementando la participación electoral desde antes del estallido. Si nos vamos al mapa, que discrimina entre comunas que protestaron y comunas que no protestaron, vemos que de todas formas las comunas que protestaron elevaron su participación electoral en promedio, mientras que las comunas que no protestaron la redujeron. Si vemos el impacto en las coaliciones tradicionales en esta fila, vemos que no existen ningún efecto significativo de la magnitud de las protestas sobre la votación de la coalición de centro-izquierda, que vendría siendo la exconcertación, y la coalición de centro-derecha, que es Chile Vamos. Los asteriscos que vemos acá son del 10% de significación, lo que está fuera de todo consenso científico, entonces aparentemente no existiría un efecto de las protestas sobre estas coaliciones, aunque vamos a ver que el efecto parece no depender de la magnitud de la protesta, sino que que es un efecto generalizado a nivel nacional. Lo voy a mostrar más adelante en un gráfico. Si nos vamos a los resultados sobre coaliciones alternativas, esto es toda lista y partido que concursó en elecciones de alcalde que no pertenecían a la exconcertación y al Chile Vamos, vemos que al agregar efectos fijos regionales, hay un efecto significativo del 1%, para coaliciones alternativas, que indica que una protesta más eleva en 0,11 puntos porcentuales la votación de coaliciones alternativas entre 2016 y 2021. Nuevamente, si nos vamos al ejemplo de un lugar con 16,15 protestas, un lugar promedio, esto implica que en una comuna movilizada promedio aumentó la votación alternativa en 1,78%, más que en una comuna en que no hubo ninguna protesta. Esto es un efecto bien relevante, pero el efecto deja de ser significativo al añadir más estadios de control. Si nos detenemos ahora en los resultados de candidatos independientes, esto es, candidatos que fueron fuera de toda lista electoral, encontramos un efecto significativo en el último estadio de control, al 1%, al nivel del 1%, pero sorprendentemente es un efecto negativo. Y dice que una protesta más redujo en 0,2 puntos porcentuales la votación de candidatos independientes. Nuevamente, esto en una comuna promedio indica que se redujo la votación de candidatos independientes en 3,23 respecto a una comuna en donde no hubo protesta. Este es un efecto bastante grande y es muy contraintuitivo, pero vamos a ver acá en los gráficos y en la explicación después por qué ocurre. Pese a que no encontramos entonces efectos sobre las coaliciones tradicionales, vemos que sí existe una tendencia a la baja, tanto para la votación de la exconcertación como para la votación de Chile Vamos, a nivel nacional, tanto en las comunas que protestaron como en las que no. Mi hipótesis sobre esto es que el estallido social fue de tal magnitud que en el fondo desbordó las fronteras comunales en donde ocurrieron las protestas efectivamente, por repercusión mediática o por existencia de un alto debate público al respecto, lo que pudo haber derivado en una reducción generalizada de la votación de estos partidos tradicionales, dado el discurso antipartidista del movimiento, pero para comprobar una hipótesis como esta se requiere un escenario contrafactual en donde no hayan ocurrido las protestas que ocurrieron en Chile.
Si nos vamos al gráfico de coaliciones alternativas, vemos que refuerza los resultados obtenidos en el modelo. Aquellas comunas que protestaron efectivamente suben su votación de coaliciones alternativas, y aquellas comunas que no protestaron mantienen una tendencia estable. Y finalmente, en términos de las candidaturas independientes, vemos que, contrario a los resultados de los modelos, que analizan en el fondo las diferencias de intensidad de las comunas con distintas intensidades de protesta, acá cuando separamos de forma binaria aquellas comunas que protestaron o no, vemos que en ambos tipos de comunas subió la participación o sea, la votación por candidatos independientes. Ahora, ¿qué explicaciones podemos darle a estos resultados y cómo se interpretan a la luz del contexto chileno? Si bien existe un pequeño impacto según los resultados de las protestas sobre la participación electoral, este resultado es completamente explicable a la luz de la teoría, porque que se reitere la protesta en un determinado territorio genera una mayor exposición al debate público sobre demandas del movimiento, que además es reforzado por los medios de comunicación y por los debates cotidianos. Por lo tanto, no importa si el ciudadano es o no partícipe del movimiento social, porque está igualmente expuesto a un mayor debate, y por lo tanto eso genera un involucramiento político voluntario o involuntario que puede derivar en mayor participación convencional por mecanismos como el voto. Por otro lado, si bien no se encontró efecto sobre las coaliciones tradicionales al contrastar diversos niveles de intensidad de la protesta, es notorio que el discurso antipartidos y la crítica al duopolio es central en el estallido social. Y por lo tanto eso puede haber generado una reducción en la votación de candidatos de coaliciones tradicionales y un aumento en la votación de candidatos de coaliciones alternativas y candidatos independientes, tal como se vio expresado, por ejemplo, en los resultados de la Convención Constituyente. Y finalmente el análisis permite constatar dos síntomas de realineación política importantes. En primer lugar, un efecto negativo de una mayor intensidad de la protesta sobre las candidaturas independientes. En mi análisis es que en contextos extremadamente movilizados, un candidato independiente tiende a verse forzado a tomar posición política respecto a diversas materias. Y esto repercute en la subjetividad de quienes participan en el movimiento, que en lugares con mucho movimiento social son varias personas, que piensan que el candidato pierde su condición de independiente al tomar postura. Y por otro lado vimos que como segundo síntoma se constata un efecto positivo de las protestas sobre coaliciones alternativas, lo que se explica a mi parecer por la consolidación de coaliciones como el Frente Amplio, que tienen un origen parcial en movimientos sociales y que en las elecciones de alcalde de 2016 eran aún débiles electoralmente. Y además es relevante considerar este discurso que ha imperado sobre la relevancia de caras nuevas en la política, que puede perfectamente repercutir en una mayor votación por partidos alternativos que tienen en el fondo rostros que nunca han estado antes en política. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Terminamos bien el tiempo además, así que te agradezco eso. Y bueno, nos quedan 20 minutos, poco más de 20 minutos para una discusión, para preguntas, comentarios. Entiendo que en el chat ya leo una. Si es que alguien quiere escribir otra o levantar directamente la mano, ahora abrimos ese espacio. Por mientras, si te parece, Rocío, puedes responder la única pregunta que hay hasta el momento, por mientras, para que el resto vaya rompiendo el hielo, que justo es para ti, que es de Julio Iturra. No sé si la quiere leer Sí, o sea, o Julio se la... Sí, me la puedes preguntar porque me... Sí, directamente. sí, o sea, es que igual, entendiendo que igual que hay poquito tiempo y todo, pero me quedó dando vuelta que mientras veía los efectos, mejor dicho, los betas de los modelos, me llamaba la atención que los modelos, si uno los comparaba de manera horizontal, como que no era constante el N. Y eso igual me hace pensar, porque en particular el último modelo es donde se podía observar este efecto como, no sé si era positivo o era negativo, pero el N era 198 y los del principio tenían 320 y tantos, que son como el número total de comunas. Eso me quedó dando vuelta, y además también otra cosa que a mí también me quedó dando vuelta es cómo
de alguna manera como que te podía hacer cargo de que cualitativamente, a mi juicio, las elecciones igual son distintas entre 2016 y 2021, porque en el caso del 2021 estaban eligiendo, por ejemplo, al caso de los convencionales constituyentes, versus en el 2016, donde no estaba ocurriendo eso. Pensando en realidad como va a poder robustecer los resultados en el caso de que te interese publicar esto. Sí, respecto al N, la reducción del N es porque si bien no habían casos perdidos en términos de el número de protesta y las elecciones, o sea, y los datos electorales, los controles, los datos del CINIM sí tienen datos ausentes y por lo tanto se iba reduciendo el N dependiendo de la disponibilidad de los datos de caracterización municipal. Cuestión que en inferencia causal no es tan relevante considerando que esto en el fondo son datos censales porque son todas las comunas del país. Respecto a la diferencia entre elecciones, sí, efectivamente eso es un problema, es una limitante de la investigación, pero es la única elección comparable que hemos tenido hasta el momento para ver el impacto del estallido social. Lo que sería relevante hacer en ese caso es entonces hacer una comparación con las elecciones de parlamentarios que vienen ahora, a mi parecer, para poder robustecer resultados de este tipo. Gracias, José. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios cruzados entre los expositores también? Una pregunta para Simón, me pareció súper interesante la investigación que están desarrollando con Lieta, porque en general, ¿cierto?, los movimientos sociales tienden a ser estudiados más bien, o sea, tienden a ser estudiados más bien movimientos progresistas, ¿cierto? Entonces, y me parece tremendamente relevante estudiar también a estos otro tipo de movimientos. Quería preguntarle un poco sobre si es que tienen alguna como perspectiva comparada con respecto a esta investigación, si es que en curso o si tienen como es un proyecto de hacer eso a futuro. Pues yo, no sé si quería agregar algo después, Lieta. Claro, esto es parte de un proyecto más grande que estamos desarrollando con Julia Sulver y con Lee Payne, que es un libro, digamos, sobre movimientos de derecha, que se llama La derecha contra los derechos, The Right Against Rights. Y básicamente tomamos casos de estudio de diferentes partes de América Latina, de Brasil, Argentina, Uruguay, México, digamos, Colombia, etc. Y entonces hacemos como que creamos como un marco teórico a propósito de eso, como novedoso para estudiarlo. Y parte de ese marco teórico es esto digamos, de esta idea de construir como una sensación de crisis en potenciales apoyos. Entonces, en el fondo, este es como el capítulo que teoriza sobre cómo estos movimientos fallan. La mayoría de los capítulos hacen lo opuesto, obviamente, más bien sobre las tácticas y cómo tienen éxito. Eso, no sé si podría hablar mucho rato de esto, entonces como que siento que... Pero sí, hay una perspectiva comparada y podemos, o sea, eventualmente si te interesa podemos discutirlo más o te puedo mandar otras cosas, no sé. No, y además solamente agregaría que también hay gran preocupación claramente cómo se han configurado, sobre todo el último tiempo, los movimientos contra la llamada ideología de género. Entonces, y ahí vimos hace poco lo que pasó en Chile con solicitudes a universidades, etcétera. Entonces, pese a que la originalidad de nosotros es justamente ver que ahí fallan, también hay muchos estudios, como decía Simón, también para ver qué está pasando y cómo se están organizando, porque claramente acá fue un caso de las tres causales y también han fallado cuando hay cierta organización, y eso es bien interesante entenderla, pero lamentablemente hay también, bueno, lamentablemente desde nuestro punto de vista, obviamente, hay muchos avances también y tienen bastante poder y han ocasionado, digamos, obstaculizado que esa libertad de cátedra, etcétera, por ejemplo, en nuestro caso. Así que son aspectos importantes también de investigar. Por eso nos parece tan relevante el tema hoy. Sí, me parece, como solo agregar que me parece como particularmente relevante porque, dado el contexto del estallido social en Chile, o sea, generalmente procesos de movilización tan fuertes como los que hemos vivido tienden a generar contramovimientos. Entonces, o sea, yo creo que movimientos como los que mencionan tienen un potencial de crecimiento importante en Chile, en el sentido de que hay mucha gente que en el fondo reacciona de esa manera como reactivamente a lo que ha pasado. Sí, solo así como muy breve, que también hicimos algo, digamos, nombrando los antiderechos, movimientos antiderechos, con Rodolfo Dizzi, utilizando la base de datos del COES de protesta, y digamos, bueno,
construimos como una suerte como de índice de antiderechos para este movimiento, y claro, ese es como el resultado más interesante que tenemos, que justamente sí funcionan como contramovimiento, digamos, sí hay realmente a nivel local, a nivel municipal, digamos, lo que vimos es que sí reaccionan a otras protestas, y por lo tanto, como tú dices, lo más probable es que veamos que estos movimientos crecen mientras más movilización tengamos. Y de hecho se está viendo también. ¿Alguien más? Sí, yo estoy muy interesada en el libro que va a publicar Sofía. ¿Hay fecha para eso? ¿Perdón? No, si hay fecha, dijiste que la investigación iba a consolidarse en un libro. ¿Hay fecha para esa publicación? No hay fecha. Vamos avanzando a paso de hormiga porque somos 4 y somos de 2 disciplinas distintas y todos muy ocupados. Así que vamos lento. Tenemos reuniones bisemanales, pero no, tenemos fecha. María, ¿tenemos fecha? No. Pues mira, La próxima reunión íbamos a dar un plan de trabajo. muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Es un proyecto que ha llevado mucho tiempo y bueno, digamos que vamos aplazando la fecha. El siguiente plazo es para el próximo año, pero sí tenemos ya los resultados preliminares. Falta que nos pongamos a escribir los capítulos. Entonces, si nos ponemos a escribir, pues yo sí creo que pudiera estar una versión, al menos en un año. Esperemos. Pero ya, digamos que cuando salga será un libro histórico. Aprovechando que estoy de moderador, igual tengo algunas preguntas también. Para seguir súper atento la presentación de Simón y de Vieta, y me queda la duda porque sé que Simón es súper bueno para metodologías cualitativas y lo he visto trabajando con etnografía. Entonces me pregunto, solo por curiosidad, digamos, ¿en qué casillero cae este tipo de investigaciones? ¿Narrativas analíticas? ¿Es un estudio de caso, de argumento causal? Digamos, un proceso tracing narrativo? ¿Cómo lo entendería? Como para después poder darlo como ejemplo, digamos, de una explicación que busca cierto nivel de argumento, ¿no es cierto?, causal, pero que, claro, ocupa una aproximación más cualitativa. Para Sofía para Sofía y María, en realidad, si se anima María, sobre todo, que me llamó un montón la atención esto de lo que pasa en México, ¿no? Porque dice que decían, si recuerdo bien, que el manifestante chileno es aún menos partidizado, ¿no? O sea, le interesa aún menos la política que al chileno, o sea, está aún más alejado, si ustedes quieren, de la política institucional, pero sí pertenece a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, tiene como un vínculo con las organizaciones convocantes, y digamos, ese fenómeno, ¿qué explicación le dan? No sé, como si es que han pensado cómo desarrollarlo en el libro. Y por último, a Rocío, que bueno, me pareció espectacular y estadísticamente súper sofisticado. Me parece que la forma de ver el efecto de la protesta en el voto, en la participación electoral, es por medio de esas técnicas cuasi experimentales, ¿no? Y diferencia en diferencia. Me parece que para dónde está yendo en general la literatura al respecto. Sí me parece, no sé si tienes una reflexión sobre eso, sí me parece que el conglomerado comuna es demasiado amplio como para ver ese efecto, por lo que yo he leído por lo menos. A mí me parece que en general los efectos se miden más bien con datos espacializados, es decir, con las protestas con una ubicación, con una coordenada geográfica mucho más específica, y los distintos tratamientos son más bien 5, 10, 20, 25 kilómetros a la redonda de ese evento, y a quienes le pega directamente a los vecinos, ¿no? Es decir, una comuna, sobre todo en comunas masivas, gigantes, como son las que hay en Chile, ¿no es cierto?, que son desproporcionadas, de 500.000 de habitantes, me parece que no sé, veo esa limitación, no sé si estás de acuerdo. Eso. ¿Voy yo primero? Bueno, explicar cada caso creo que va a ser mucho más rico, ¿no? Cuando lleguemos a ese momento. Y creo que mucho hay que hablar de la sofisticación, de cómo se va generando la sociedad civil de los 3 diferentes casos, ¿no? En el caso mexicano tenemos una
una muy larga tradición de corporativismo, ¿no? Que se ve reflejada en que efectivamente la mayoría de los que participan en protestas dicen pertenecer a un sindicato, ¿no? Y por otro lado está esta parte de que esa misma larga tradición, por un lado, desincentivó a la gente a involucrarse en política, ¿no? Porque el dominio del PRI, del partido hegemónico por 70 años, con esta maquinaria corporativista de cooptación de intereses, ¿no? Fomentó una apatía política. Pero al mismo tiempo, estamos viendo también cómo el efecto de las diferentes transiciones democráticas se ve reflejada en estas protestas, aunque las protestas no forman parte de esos movimientos transicionales. Y en la transición en México se llevó a cabo a un nivel de partidos, ¿no? Se reforma la ley electoral y se regula la competencia entre partidos, pero poco se hace para incluir o ampliar la representación de la sociedad civil. Se da esta reforma, pero esto no se da en un vacío. La sociedad civil en México al mismo tiempo se organiza alrededor de las crisis que sufrió el país en los 80s. Por un lado está el temblor que destruye gran parte de la Ciudad de México, y eso va a aglomerar muchísimas organizaciones civiles populares principalmente, ¿no? De asociaciones vecinales, de gente que se queda sin casa, de gente que pierde el trabajo, etc. Entonces, y por otro lado están las crisis económicas, ¿no? Que va a fomentar la movilización de ese tipo de actores. Entonces tenemos una sociedad civil que por mucho tiempo fue tratada de ser cooptada, ¿no? Y que se tarda como en reaccionar. Pero ahí está, y entonces demuestra, otro de los indicadores que a mí también me llamaron la atención es que en comparación con Argentina y Chile, los mexicanos dicen pertenecer a estas organizaciones que buscan justicia social, del tercer mundo, etcétera, ¿no? Entonces está ahí, está latente, hay que rascarle y hay que tratar de pues, evidenciar eso, ¿no? Al mismo tiempo, los mexicanos también son los que más dicen pertenecer a organizaciones religiosas, ¿no? Entonces, yo siempre estoy arguyendo porque la descripción de cada caso es mucho más sofisticada y mucho más contextualizada del momento también de la movilización, ¿no? Porque hoy en día en México lo que vemos es que es el movimiento feminista el que lleva la batuta, ¿no? Y eso no se ve reflejado en estos datos, que mayoritariamente eran hombres los que estaban movilizándose en los años en los que recopilamos la... Entonces, tiene que ser considerada así. Por eso dije que es un libro histórico, porque hay que considerar el momento en el cual esta movilización se lleva a cabo. Perdón, sobre la pregunta que nos hiciste a nosotros, sí, yo creo que es un process tracing lo que hicimos. Obviamente en estas cosas hay un montón de datos ausentes, los process tracing, eso siempre pasa, y las tácticas que uno puede utilizar para eso son básicamente como llenar a través de triangulación. Entonces lo que hicimos fue revisar todo el proceso legislativo de la ley, además hacer entrevistas con activistas que participaron de ese proceso, activistas de derecha, de organizaciones de derecha que fueron al Congreso, etcétera, que participaron de esas situaciones y que también protestaron afuera y que también, digamos, se relacionaron entre ellos para generar, ¿cómo se llama? Digamos, generar alianzas afuera del Congreso para robustecer sus tácticas, etc. Y también entrevistamos a 2 personas que fueron parte del gobierno y que se dedicaron a promover la ley, digamos, promover al ejecutivo, digamos, la voluntad del Ejecutivo en el Congreso, digamos, para empujar la ley para que la ley pasara. Digamos. Entonces, con todas esas miradas fuimos construyendo como el proceso y fuimos encontrando estos factores que les presentamos. Rodrigo, te encuentro toda la razón, pero el problema acá en términos de la variable dependiente de la votación es el CERVEL. Mi idea original era hacerlo por mesa, pero el problema es que el escaneo del CERVEL demora 1000 años.
Pero por otro lado, creo que hay un problema a nivel de datos de la protesta, porque efectivamente los datos del COES permitirían poner kilómetros a la redonda porque dicen específicamente el lugar en el que ocurrió la protesta, pero ya en comuna es súper difícil señalar que una protesta que ocurrió en Providencia no afectó a alguien que vivía en Santiago Centro. Es más difícil todavía señalar que hay un tratamiento como circunscrito a, no sé, 10 kilómetros a la redonda, 50 kilómetros a la redonda. Entonces, sobre todo estoy pensando como en lugares más rurales de Chile, creo que sería más complejo como circunscribir el tratamiento, pero a nivel de votación, culpa al CERVEL, completamente. Nos quedan 5 minutos, si es que alguien más quiere, qué sé yo, comentar algo, reflexionar sobre la mesa y lo que acabamos de escuchar de las presentaciones. Creo que a mí me gustaría preguntarle a Sofía y a María sobre el proyecto, sobre la comparación que están haciendo en estos países, como que nos pudieran contar un poquito más sobre la lógica que están pensando, a lo mejor como una contribución más amplia que tiene esta comparación que están diseñando. ¿Voy o vas, Sofía? Tú si quieres. Ok. Bueno, son varias contribuciones, ¿no? La primera es esta contribución, si quieres, empírica de proveer una base de datos estandarizada y sistemática de protestas en los 3 países, ¿no? Y que además, pues va a estar, bueno, los datos mexicanos ya están a disposición, pero eventualmente estarían, ¿no? Entonces es una. Al mismo tiempo, dado que pertenece al proyecto más grande que comienza en Europa, pues está esa otra gran contribución, ¿no? De poder estudiar protestas de manera comparativa. Lo que nosotros teóricamente estamos pensando es que podemos contribuir a la teoría de democratización y de movimientos sociales en Latinoamérica, otra vez proveyendo los datos para tratar de encontrar esas ligas individuales que a nivel macro se han teoretizado, ¿no? Y decir, bueno, los movimientos sociales, ¿no? Dados los 3 tipos de transición que tenemos en los 3 diferentes países, se ven como que era un proceso que se daba fuera del proceso de las élites negociadoras, ¿no? Y entonces nadie nunca ha visto, bueno, ¿y qué pasa con estos actores, no? No lo estamos analizando en ese momento, pero los movimientos que estamos analizando sí traen esa trayectoria, ¿no? Inclusive son movimientos que empiezan antes de la transición democrática, pero que lo ves al momento de ver las motivaciones, las atribuciones de responsabilidad, las soluciones que ofrecen los actores que están movilizando, están haciendo una liga con eventos que dieron pie a la transición o que vienen inmediatamente después. Entonces, estamos diciendo, bueno, estos 3 tipos de transición va a generar un diferente tipo de manifestante en estos temas al menos, ¿no? Que son derechos humanos, educación, el movimiento laboral y la diversidad sexual. Y por otro está el tema, es el Alzheimer temprano, es la transición y, Sofía, ayúdame. El otro eran 2 ejes, transición y... La intermediación partidaria, en el fondo. Sí. Los regímenes de intermediación. Exacto, los regímenes de intermediación. Y ahí, bueno, yo ya les platicaba un poco del caso mexicano, ¿no? Que hay como esta escisión entre partidos y sociedad civil, y que en Argentina y en Chile eso es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos que vamos a poder contribuir y también contribuir a decir, de ir en contra de este mito del manifestante, ¿no? De encontrar el perfil del manifestante, sobre todo porque nosotros solamente estamos viendo estos 4 tipos de protesta urbana que se dan, que están tendiendo a ser más rituales que espontáneas o que reaccionan a una crisis, ¿no? Si no son movimientos ya viejos.
y que entonces ni siquiera en estos 4 tipos de movimiento con esa larga tradición de movilización puedes encontrar un patrón específico, ¿no? Y eso es importante porque por lo menos en México, ¿no? Y inclusive cuando sale el manifestante como el actor del año en la Time Magazine, es crear un estereotipo, ¿no? Y creo que las protestas son fenómenos que son mucho más sofisticados, complicados y contextualizados que eso, ¿no? Sí, no sé qué tanto más puedo agregar, pero en el fondo es eso, como dicen en inglés, como unpack, como la característica de la manifestante, y tratar de entender esa complejidad que solo se puede, como decía María, entender con este tipo de datos, porque en general no tenemos este tipo de datos, o sea, esa es la gracia de la metodología del proyecto. Y también, en el fondo, o sea, yo creo que parte importante de la motivación original del proyecto como amplio era contextualizar la protesta, justamente. Pero nosotros como equipos como de América Latina, nos parece como clave que ese contexto tenga que ver con estas dimensiones, en el fondo, y cómo eso a su vez impacta como a nivel micro. En el fondo, tenemos como esa relación entre lo más macro, cómo eso se manifiesta, ¿cierto? Cómo se expresa en estas características personales de la gente que finalmente se va a manifestar y qué es lo que eso al final del día nos está diciendo sobre el tejido organizacional, etcétera, etcétera, de estas distintas sociedades. Buenísimo, entonces estamos justos con el tiempo. Estuvo muy bueno el panel, espectacular, un lujo haberlo escuchado, y espero que podamos seguir entre ustedes, los que se interesen, los contactos están ahí, así que eso, seguimos en la conferencia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.